Vamos a empezar a hablar de la terapia de anticoagulantes y antiagregantes, y lo primero que tenemos que saber es cómo funciona, cómo se produce la coagulación. Si no conocemos la fisiología, no vamos a entender el mecanismo de acción de los anticoagulantes. El sistema hemostático es el encargado de que la sangre no se vierta fuera de los vasos, y si se produce una lesión y sale, es el encargado de que se produzca también, se cohíba esa hemorragia. Varios son los componentes que intervienen. Componente vascular, fundamental, no solo la pared del vaso, sino también el tejido de soporte vascular, y fundamental, como vamos a ver, el endotelio. Hay un segundo componente, que es el componente plaquetario, en el que vamos a ver unas membranas, unos contenidos, y, en tercer lugar, fundamental, las proteínas de la coagulación. Aquí vemos, esta diapositiva es simplemente para que nos demos cuenta de la complejidad del mecanismo de acción de las células endoteliales. Las células endoteliales en el proceso trombótico es fundamental. La célula endotelial tiene la capacidad de responder a diferentes estímulos físicos, como el flujo sanguíneo, la presión arterial, la distensión, y a estímulos químicos de diferentes células. La plaqueta, con una estructura compleja, tenemos por una parte la membrana con unas glicoproteínas. De aquí las fundamentales son la 1B y la 9 y la 2A3B. En la función de adhesión y de agregación tenemos el sistema tubular denso. Aquí se produce el metabolismo del ácido araquidónico, importante el trombosano y la prostaciclina. Tenemos unos gránulos, que son los gránulos alfa, con un contenido importante en todo este proceso, es la ADP, el ATP, la serotonina, el calcio, y hay unos gránulos densos, gránulos delta, con otra serie de factores, el factor plaquetario 3, la tromboplastina, un montón de... Un momentito. Además de toda la plaqueta, hay lo que es la atmósfera periplaquetaria. En esa atmósfera periplaquetaria va a existir el factor plaquetario 3, que va a ser fundamental en la unión y en la interrelación con la cascada de la coagulación. Esta es un montón de factores, como vemos. Casi todos ellos, excepto el factor von Willebrand, están producidos en el hígado y tienen, funcionalmente, los podemos dividir en tres. El fibrinógeno, factor 1, que es el efector final, con el que vamos a formar después la malla de fibrina. Hay otros que los consideramos proenzimas, que son serinproteasas. La importancia de estos radica en que necesitan una activación. Esa activación va a llevarse a cabo a través de la vitamina K, que va a ser tan importante luego cuando veamos los fármacos antivitamina K. Y luego existen unos coenzimas que lo que hacen es acelerar todas las reacciones, que es el factor von Willebrand, el 8 y el 5. La hemostasia la podemos dividir en dos fases. Ante una agresión, una lesión en el endotelio, el vaso responde primero con una vasoconstricción por mecanismos neurohormonales, y asociado a esa vasoconstricción se produce una adhesión de las plaquetas, un estímulo de todos esos gránulos que hemos visto densos, los gránulos alfa, y la agregación de las plaquetas entre sí. La misión es que no sangre, que el vaso no sangre. Entonces, se produce una vasoconstricción y las plaquetas inmediatamente actúan en eso. Pero claro, este tapón que se forma, que es la hemostasia primaria, el tapón plaquetario, es un tapón friable. Es un tapón que en principio volvería otra vez a sangrar. Para eso está la segunda fase, que es la hemostasia secundaria, en la que actúa
toda esta cascada de la coagulación. Y la función es formar un coágulo estable, una malla de fibrina, no coágulo, malla de fibrina. Claro, pero tiene que haber un equilibrio entre la coagulación y el tapón para que no sangre y el que no se produzcan trombos. Entonces, para todo eso hay una serie de mecanismos limitantes que actúan a todos los niveles. La hemostasia secundaria, la cascada de la coagulación, según la entendió McFarland en el 1964, él comprendía que existían, o la dividió en dos vías. Una vía extrínseca, que se iniciaba con el factor 7 y el factor tisular, y una vía intrínseca en la que actuaban el resto de los factores que vemos ahí, la mayoría de ellos vitamina K dependientes. Bueno, esta cascada nos ha servido durante mucho tiempo para entender un poco el mecanismo de la coagulación y, sobre todo, nos ha servido pues para las pruebas de coagulación. La vía extrínseca se mide con unas pruebas en el laboratorio, el tiempo de protrombina, y la vía intrínseca la mediremos, la cuantificaremos por el tiempo de tromboplastina parcial activado. Pero esta cascada de McFarland ha quedado... Había muchísimas incongruencias, no se entendía todo el proceso trombótico, todo el proceso de la coagulación. Surge este modelo celular de la coagulación, que ahora ya es aceptado, en el que hay tres procesos: una iniciación, una amplificación y una propagación, que se van a producir a la vez. No hay, es todo simultáneo. Por otra parte, con respecto a la cascada de McFarland, la diferencia es que desde el principio, el efector factor tisular, factor 7 activado, activa también no solo al factor 10, que decía McFarland, sino que también activa al factor 9, con lo cual vemos que este factor y desde el principio están unidos. Esa es una gran diferencia. Otra diferencia importante de esta nueva cascada del modelo celular es eso, que considera a las células parte fundamental en el proceso. McFarland hablaba de una serie de factores, pero aquí se ha visto que fundamental es la actuación de células en un primer proceso. La fase de iniciación se iniciaría, valga la redundancia, cuando el factor 7 activado se une a un factor tisular. El factor tisular es un factor transmembrana que existe en muchas células, monocitos, leucocitos. O sea que este factor, la unión de estos dos, produce la activación del factor 10. No les he dicho, perdonen, que estos factores de la coagulación, los proenzimas, cuando pasan a ser activados, les ponemos el sufijo A. Entonces, el factor 10 es activado por el complejo factor tisular, factor 7 activado, y pasa a factor 10 activado. Este factor 10 activado actúa, que por eso hablaba McFarland de cascada, porque se van imbricando unos con otros. Este factor activa también al factor 9, lo tenemos aquí, esta unión activa al factor 9, se produce factor 9 activado y el factor 10 pone en marcha ya desde el principio pequeñas cantidades de trombina. Factor 2 es protrombina, factor 2 activado es la trombina. La siguiente fase sería una fase de amplificación en la que en la plaqueta esta pequeña cantidad de trombina que se ha formado es suficiente para activar la plaqueta. En la superficie de la plaqueta se empiezan a acumular un montón, varios factores que se van activando. El factor 8 es capaz de
desprenderse del factor von Willebrand y pasa a factor 8 activado, el factor 5 se activa y también se activa el factor 11. Todos estos factores en la plaqueta activada, unido el factor 8 consigue unirse al factor 9 y consiguen una amplificación y propagación de la respuesta con formación de trombina en exceso. Esta ya es una cantidad suficiente para dar lugar al tapón hemostático. Las diferencias las vemos aquí. Esta sería la nueva cascada. Esta, el factor 7, desde el principio activa al factor 9. Pero, lo que decíamos antes, el equilibrio tiene que ser meticuloso entre los factores que nos coagulan, que nos evitan la hemorragia, y tener en cuenta que un mililitro de sangre tiene capacidad para provocar la coagulación de todo el sistema circulatorio. Entonces, tiene que haber unos mecanismos que limiten esto. Entre esos mecanismos está el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo hace de lavado, de dilución de factores. El siguiente que actúa como factor limitante es el hígado y el riñón. Metabolizan, inactivan factores que hay, porque hay un montón de factores activos. Nos hemos puesto en marcha. El siguiente factor limitante es esto que pone aquí, compartimentación de las reacciones. Las reacciones se pueden realizar en muchos sitios, pero hay unos lugares donde están los cofactores y son los lugares idóneos para que esas reacciones vayan rápidas. Entonces, el hecho de que sean solo en unos lugares concretos hace que la reacción se produzca o no se produzca. Retroalimentación negativa. Volvemos a la anterior. Fundamental. Hay dos lugares importantísimos a la hora del feedback negativo. Uno es el factor 10 activado, el exceso de factor 10 activado o cantidades elevadas de factor 10 activado inactivan o hace que no se produzca factor, aquí hay un error, aquí tiene que ser factor tisular factor 7 activado, ahí faltaría una A. Inhibe al factor tisular unido al factor 7 activado y, por otra parte, la trombina, que es ese factor 2 activado, también actúa inhibiendo a dos cofactores que enlazamos con lo de la compartimentalización. Si no tenemos cofactores, las reacciones se producen muy lentamente o no se producen. La trombina, el exceso de trombina, nos inhibe al factor 8 y al factor 5. Aparte de estos, existen unos anticoagulantes naturales. El cuerpo se defiende, hace que tiene muchos mecanismos para que no se desborde, para que haya un equilibrio fino. Estos son los anticoagulantes naturales y, por último, tendríamos también el sistema fibrinolítico. Los anticoagulantes naturales, está la antitrombina, entra ya la antitrombina y otras serpinas. Hemos dicho antes, hemos hablado de que los factores de la coagulación eran proenzimas, son serpinas, quiere decir que llevan serina en su centro activo y se van a inhibir por el inhibidor, o sea, la antitrombina nos inhibe fundamentalmente, vamos a la anterior, la antitrombina nos va a inhibir fundamentalmente al factor 10 activado, y al factor 2, a la trombina. Hay otros factores inhibidores, como es el inhibidor de la vía del factor tisular y el sistema de la proteína C, proteína S. El sistema de la proteína C, proteína S, nos va a inhibir, a ver, perdón,
Vuelvo otra vez a la gráfica. Proteína C, proteína S, nos va a inhibir la trombina, factor 10, fundamentalmente por inhibir otra vez estos dos cofactores, el 8 y el 5. La proteína C es una proteína vitamina K dependiente. Tiene sus implicaciones cuando hablemos del tema de los anticoagulantes orales. Son proteínas anticoagulantes, con lo cual, cuando iniciemos, luego lo volveremos a ver, cuando iniciemos la anticoagulación, estas proteínas que tienen una vida media muy cortita, hay que tenerlas en cuenta, porque puede ser que en el inicio se nos provoque un efecto procoagulante. Y el sistema fibrinolítico, que es el último que vamos a ver como controladores de la coagulación. El elemento fundamental es el plasminógeno, que por una serie de activadores, entre ellos el activador del plasminógeno, hay otros activadores como es la uroquinasa de producción en el riñón o la estreptoquinasa de producción bacteriana. Bueno, pues el plasminógeno pasa a plasmina y es la plasmina la que ya actúa sobre la fibrina, provocando la disociación y los productos de degradación. Los productos de degradación de la fibrina tienen también importancia porque tienen una acción frente a la agregación plaquetaria. Volvemos a lo mismo. Si este sistema no tuviera control, se produciría una hemorragia. El tapón que se ha producido, el tapón hemostático, se disolvería y volveríamos a tener hemorragia. Hay que controlarlos con una serie de factores, entre ellos el inhibidor del activador del plasminógeno, la alfa-2 antiplasmina y, bueno, en la siguiente, vimos en la primera diapositiva, bueno, aparte de este inhibidor del activador del plasminógeno y de la antiplasmina, hay otro inhibidor que es el llamado TAFI, del que se empieza a hablar muy a menudo. Esto es lo mismo. Si los mecanismos se rebasan, si este equilibrio se rompe, a pesar de todos los mecanismos que hay y de los controles, pues aparece lo que es el trombo. Trombo es toda masa sólida o semisólida que se encuentra en el interior del sistema vascular y que es lo que nos va a crear los problemas. Virchow, ya a mediados del 1800, nos dice que en la patogenia del trombo pueden estar implicados uno o todos. Puede ser por una anomalía de la pared del vaso, vimos la importancia del endotelio, puede estar implicada la alteración de los componentes, las plaquetas, hemos visto el sistema de la coagulación, también se puede alterar, pero además se puede provocar por alteraciones en el flujo. En este caso, si se produce la alteración es un éxtasis, se favorece la trombosis venosa y si lo que hay son turbulencias, favorecería la trombosis arterial. Diferencias que podemos establecer entre trombosis arterial y trombosis venosa, pues lo hemos visto. La trombosis arterial fundamentalmente se produce por lesiones en el endotelio. Se produce una agregación plaquetaria, mientras que lesión en el endotelio, agregación plaquetaria. En la trombosis venosa lo que va a predominar es el acúmulo de factores procoagulantes. Las causas, pues la ateromatosis, la hipertensión, el tabaco, lo que conocemos como factores de riesgo. En el caso de las venosas, la inmovilidad, la obesidad, la edad. La anatomía patológica, bueno, pues de esto se hablaba antes mucho, ahora ya tampoco. Se hablaba de trombo blanco, se diferenciaba trombo blanco y trombo rojo. El trombo blanco lo que tiene es un aumento en el número de plaquetas y hay adherencia al endotelio. El trombo rojo tiene pocas plaquetas, pero sobre todo
hay poca adherencia al endotelio, con lo cual se pueden producir pequeñas sueltas y embolias. Localización, pues coronarias, carótidas, aorta y las venas profundas. La clínica, la que conocemos todos, isquemia, infarto y las trombosis venosas, pues todos hemos visto el problema de un señor, una señora obesa con un edema en las piernas, enrojecido, tumefacto. Lo conocemos. Y aquí es donde empezamos con la terapia. ¿Qué podemos hacer? Podemos prevenir si tenemos una serie de factores de riesgo para que se produzca una trombosis, actuar sobre ellos, eso sería la profilaxis primaria, o bien lo que podemos hacer es, una vez que ya se ha producido un evento, evitar que vuelva a aparecer o, si tenemos un trombo, deshacerlo. El tipo de agente terapéutico pues dependerá del fenómeno. En los casos de las trombosis arteriales utilizaremos sobre todo, ya que el mecanismo es una lesión del endotelio y la agregación plaquetaria, antiagregantes. En el caso de las venosas, pues tenderemos a utilizar fármacos que actúen sobre la coagulación, sobre la formación de esa cascada de la coagulación, lo cual no quiere decir que sean departamentos estancos. Empezamos con dudas, preguntas, ¿no? Vale. Empezamos con la terapia. Ahora sí, ya empezamos con el curso como tal. Espero que les haya quedado un poquito claro. ¿Dónde podemos actuar? La terapia antitrombótica está conformada por anticoagulantes, antiagregantes y los fibrinolíticos. Lo que hemos visto la hemostasia primaria, las plaquetas, la hemostasia secundaria, cascada de coagulación, anticoagulantes. Y luego el sistema limitante de todo, que era el sistema fibrinolítico. Bueno, pues dentro de los anticoagulantes tenemos potenciadores de la antitrombina, inhibidores de la vitamina K, inhibidores de la trombina. Bueno, mecanismo de acción, ¿dónde actúan los inhibidores de la antitrombina? Pues hay potenciadores, son indirectos, o sea, no anticoagulan, potencia un anticoagulante que tenemos, que es la antitrombina. Dentro de ellos, pues tenemos la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, los pentasacáridos, tenemos los inhibidores del factor y los inhibidores de la trombina. Un breve recuerdo, muy breve. La heparina se descubre en 1916. Se descubre a partir de unos extractos de animales, de corazón de buey y de hígado de perro, en el que notaron que in vitro tenía un efecto anticoagulante. 2 años más tarde, Howell demuestra el efecto anticoagulante in vivo y lo denomina heparina porque se encontraba fundamentalmente esta sustancia en el tejido hepático. Más tarde, Bess y los colaboradores logran la purificación y su uso humano empieza en el 36. La primera en descubrirse, la heparina no fraccionada, es ya lo hemos dicho, un glucosaminoglicano de origen biológico. Importante el origen porque luego podemos tener reacciones inmunes. Puede ser de origen bovino o de origen porcino. Dan más reacciones las de origen bovino que las de porcino. Tiene una vida media muy corta, 1 a 1,5 horas, lo cual ya nos hace que tenga que estar administrándose continuamente. Se puede administrar en forma de sal sódica intravenosa, ocasionalmente no se hace. Sal cálcica podría utilizar subcutánea. Para actuar necesita un cofactor, o sea, no actúa directamente, necesita la antitrombina y así inhibe esas serinproteasas, esos factores de coagulación que hemos dicho antes. El control se realiza por el tiempo de tromboplastina parcial activado y debe de ser, o lo que se considera que está anticoagulado, cuando son 2,5 veces lo normal. Tiene un antídoto, que es el sulfato de protamina. Se descubren mucho más tarde, en el año 1980, las heparinas de bajo peso molecular, que son fragmentos que se obtienen de la despolimerización química o enzimática de la molécula de heparina.
Aquí tenemos el mecanismo de acción de las heparinas no fraccionadas y de la heparina de bajo peso molecular. No tienen ningún efecto directo, necesitan de la unión, de la formación de un complejo ternario con la antitrombina para, por una parte, inhibir la heparina no fraccionada al factor 2, la trombina, y por otra parte al factor 10. Tiene, por lo tanto, una acción anticoagulante y una acción antitrombótica. En las heparinas de bajo peso molecular, la actividad necesita también de la antitrombina y la actividad es fundamentalmente inhibitoria sobre el factor 10. Esa es la diferencia. Este cuadro lo que nos dice es las diferencias entre la heparina no fraccionada y las diferentes heparinas de bajo peso molecular. Vemos la diferencia en la actividad. La actividad antitrombina antifactor 10 es 1 en la heparina no fraccionada y en las otras no. Tienen mucha menos actividad. Fundamentalmente es actividad antifactor 10. La vida media, vemos cómo aumenta según las distintas heparinas, y la neutralización. Se puede neutralizar con protamina también, pero el 100% solo lo tenemos con la heparina. Ventajas. Son igual de efectivas, tienen una vida media mucho más larga. El hecho de haber perdido las partes de alto peso molecular de la heparina no fraccionada hace que la biodisponibilidad sea mucho mayor, con lo cual podemos administrarlas una vez al día o, en caso de profilaxis, o dos si es con fines terapéuticos. Tenemos bajo riesgo de sangrado, puesto que no inhibe al factor 2. Hemos visto que, dependiendo, había algunas heparinas de bajo peso molecular que sí que inhibían un poquito más, pero la mayoría de ellas no inhibían. No necesita control biológico, 2 excepciones, en el embarazo y en la insuficiencia renal. En la insuficiencia hepática parece ser que también. Reacciones adversas, pues muy frecuentes, pues tenemos las mismas de siempre, hemorragia y la trombocitopenia, y excepcionales, pero pueden aparecer, osteoporosis y fragilidad. Luego, pues reacciones alérgicas, reacciones en el lugar del pinchado también. Interacciones, pues sobre todo con aquellos fármacos que nos pueden provocar un aumento en las posibilidades de hemorragia. Los antiagregantes, ácido acetilsalicílico, la ticlopidina, el clopidogrel, los antiinflamatorios, incluso los que no tienen efecto antiagregante, y los glucocorticoides, que sabemos que cuando se utilizan por vía sistémica aumenta el riesgo de hemorragia. Esta es una diferencia, una diapositiva en la que simplemente quiero diferenciar las interacciones con proteínas, con las plaquetas, entre una y otra. Importante, aquí, ninguna de las dos pasa la barrera placentaria, con lo cual podremos utilizarlas en el embarazo. Lo que decíamos antes, recomendamos el control de heparina en estos casos, insuficiencia renal importante, una insuficiencia hepática y en el embarazo. De estos, seguimos con los anticoagulantes, antitrombóticos. Los antifactor 10, hablará más tarde mi compañero, porque estos entran ya dentro de las novedades. Yo voy a hablar exclusivamente de lo que se conoce. Y ahora el pentasacárido es también otro fármaco que inhibe el factor 10, actúa también potenciando la antitrombina. Es el resultado de la génesis sintética del pentasacárido que veíamos de alta afinidad por la antitrombina. No inactiva, la ventaja es que no inactiva ni a la trombina ni interactúa con las plaquetas, con lo cual no prolonga ningún tiempo de coagulación. Tiene una vida media muy larga, necesita administración parenteral y, sobre todo, no tiene antídoto. La actuación del pentasacárido es potenciando la antitrombina, inhibiendo al factor 10. Estos
una imagen solo para que se den cuenta de por dónde van los estudios. Estos son los pentasacáridos, el hidraparinús, el fondaparinús, los anti-2, pero los antitrombina. De esto va a hablar mi compañero más adelante. Limitaciones, las que hemos ido viendo. Y ahora vamos con los inhibidores de la vitamina K, 2 fármacos que estamos utilizando constantemente, dicumarínicos y warfarina. Este es un pequeño recuerdo histórico. Vemos, me ha quedado... Bueno, la parte de arriba no se ve. La parte de arriba está la heparina no fraccionada, que es la que se descubre en el año 36, que tiene un efecto indirecto ante la trombina 3. En el 40 en el 1940 aparecen los anticoagulantes orales. Hasta el 80, hasta 1980, no aparecen las heparinas de bajo peso molecular. En el 90 aparecen los inhibidores directos de la trombina, en el 2000 los indirectos, y ahora estamos asistiendo a la investigación, que parece ser que va a ser el futuro, y fundamental, son orales, los nuevos anticoagulantes orales. Hablará mi compañero, vuelvo a repetir. Esta es una diapositiva. ¿Qué es lo que le pedimos a un anticoagulante oral? O ideal, anticoagulante, perdón. El anticoagulante ideal. Pues lo que he dicho, sobre todo que tenga una administración oral, porque nos va a suponer que una independencia del paciente y no tener que estar muy encima de ellos. Necesitamos que sean efectivos para lo que queremos, que es para prevenir los eventos tromboembólicos, que tengan una farmacocinética predecible, que podamos saber, dándole tal dosis, qué me va a pasar, que tenga pocos efectos secundarios, que no necesitemos estar monitorizando continuamente. Importante, amplia ventana terapéutica, que podamos tener unos márgenes de error sin que aparezcan efectos secundarios. Fundamental, si conseguimos que se den a una dosis fija y no tengamos que ajustar, muchísimo mejor. Que no nos interaccionen con comida o con otros fármacos, porque la mayoría de estos pacientes son pacientes que están utilizando muchos más fármacos, no están solo con uno. Que el efecto sea rápido. Una vez dado, obtengamos la anticoagulación, que sea reversible, que tengamos un antídoto, que es uno de los grandes problemas, como hemos visto, del pentasacárido, no tiene antídoto. Y ahora, tal y como estamos, pues la eficiencia bajo coste, que sea barato. Esta diapositiva la comentará más adelante mi compañero. Es un poco, todos los autores van por la misma línea, las propiedades del anticoagulante oral. En esta diapositiva lo que quiero es que vean todo lo que se está investigando. El anticoagulante oral, en principio, tendríamos que eliminar esta parte, porque hemos dicho que el ideal del anticoagulante ideal es que sea vía oral, y todo esto es lo que se está investigando. «60 años de historia». Llevamos 60 años con los inhibidores de la vitamina K. Se descubrieron cuando se empezaron a investigar por qué había el ganado, sobre todo en Canadá fue donde empezó, sufría un montón de hemorragias espontáneas cuando comían trébol dulce. Bueno, pues en el 39 se descubre que esta planta lo que contiene es una sustancia que tiene una estructura muy similar a la vitamina K. Al ser activos por vía oral, rápidamente se asumieron a la clínica. Características de estos antivitamina K, antagonistas de la vitamina K, impiden la transformación en el hígado de la vitamina K inactiva, que es un epóxido,
a vitamina K activa, hidroquinona. Esta vitamina K activa es fundamental para la gamma carboxilación de los residuos de ácido glutámico, de esos factores de la coagulación que decíamos que eran vitamina K dependientes. Los vitamina K dependientes eran el 2, el 7, el 9, el 10 y lo que comentábamos, las proteínas anticoagulantes C y S. Los niveles de factores de coagulación van disminuyendo cuando administramos un anticoagulante según su vida media. Los que tienen menos vida media son los que antes desaparecen. Los que tienen menos vida media, dije antes, eran la proteína C, la proteína S y el factor 7. De ahí la importancia de controlar a los pacientes en las primeras semanas, porque puede aparecer un efecto de hipercoagulabilidad, sobre todo cuando tienen un defecto de proteínas. El factor 7 es el factor de menor vida media y por eso es por lo que se utiliza en el control de la terapia anticoagulante. Lo que nos medía el factor 7 es el que estaba en la vía extrínseca. Se utiliza el tiempo de protrombina porque es el factor que más rápidamente desaparece. Volvemos a decir, la farmacocinética es una administración oral. Tenemos dos compuestos en el mundo anglosajón y para el que están hechos casi todos los estudios es para la warfarina. Los hemos asumido para el acenocumarol, pero casi todos los estudios están hechos con warfarina. Tiene una vida media más larga y provoca, esto hace que pueda haber mayor riesgo de hemorragias. La transformación, y este es importantísimo, el problema del citocromo P450. Esto hace que se interaccione con muchísimos fármacos de los que vamos a utilizar. Atraviesa la barrera fetoplacentaria, lo cual hace que no podamos utilizarlo, por lo menos en el primer trimestre, ni a partir de la semana 34 no podemos utilizarlo en el embarazo, y no se excreta o se excreta en muy poca cantidad por la leche materna. Las diferencias entre nombre comercial Sintrom, que es el acenocumarol, y el aldocumarol, la warfarina, bueno, pues las presentaciones ya las conocéis vosotros mucho más que nosotros, casi. 1 y 4 miligramos, 1, 3, 5 y 10. La diferencia, los días. El efecto, dos días para el acenocumarol, más o menos, 5 días para la warfarina. El riesgo de hemorragia, por lo tanto, es mayor. La metabolización es la misma. Y las dosis iniciales, bueno, también es una diferencia, son menores con el acenocumarol, las que hay que utilizar, que con la warfarina. Fundamentalmente la warfarina es del mundo anglosajón. Indicaciones están expuestas. Nosotros, yo creo que no es, aquí lo importante es las principales, y va a ser el doctor Polo el que va a hablar un poquito. Pero en atención primaria, o la indicación fundamental de la anticoagulación oral es la terapia de prevención de accidentes cerebrovasculares, fundamental, en el paciente con fibrilación auricular. Esa es nuestra indicación. Sabemos, por diferentes estudios, que 2 de cada 3 ictus debidos a una fibrilación auricular pueden prevenirse si utilizamos unos anticoagulantes a dosis adecuadas y en niveles adecuados. Un INR se aconseja de 2 a 3. En otros estudios, metaanálisis de 29 ensayos con 28.000 pacientes, se vio cómo la utilización warfarina, bueno, podemos asumir para el acenocumarol, a dosis ajustadas, importantísimo el INR, reduce la incidencia de ictus en un 67% y reduce la muerte, la mortalidad total en un 26%. Pero tiene sus problemas. Problemas que se intentan solventar con los nuevos anticoagulantes. Hemos dicho antes, hay una dificultad y una demora en la iniciación. Esto es debido, primero, a la vida media del anticoagulante, del acenocumarol, vamos a hablar nosotros, que es el nuestro, y por otra parte, a la vida media de los factores de la coagulación. Tenemos que esperar a que desaparezcan todos esos factores de la coagulación. Esto supone
que el paciente, desde que iniciamos la anticoagulación hasta que está realmente en un nivel estable, por lo menos son 2 semanas, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Necesitamos muchísimos controles, fundamentalmente porque el rango es un rango terapéutico muy pequeño, entre 2 y 3, porque con mucha frecuencia no estamos en ese rango, luego lo vamos a ver. Hay una dificultad importantísima, más de lo que pensamos. Hay un riesgo, además, hay un riesgo hemorrágico importante. La dificultad en la reversión, bueno, pues tenemos antídoto. Utilizamos la vitamina K, pero tendemos a no utilizarla en exceso, porque en el momento en que utilizamos la vitamina K, luego se produce durante mucho tiempo un trastorno en todo ese anticoagulación, porque hemos vuelto otra vez a poner factores en movimiento y tenemos que esperar otra vez. Entonces, tenemos tendencia a utilizarla lo menos posible. Y fundamental, es teratógeno. Lo hemos dicho, no se puede utilizar ni en el primer trimestre ni en el último trimestre. Las limitaciones de los antivitamina K, del acenocumarol, Sintron, hace que en algunos estudios como el CardioTens se haya visto que solo el 41% de los hipertensos con fibrilación auricular seguidos en atención especializada estaban anticoagulados, y de los seguidos en atención primaria era solo un 26%. O sea, es importantísima la limitación que tenemos. En estos estudios nos hablan más de lo mismo, de todos los que están indicados anticoagular, un estudio en el 2003 en JAMA, en el 2005, en el 2006, va disminuyendo, sí que es verdad que van disminuyendo aquellos pacientes que con fibrilación auricular deberían de estar anticoagulados y no están anticoagulados. Otra diapositiva que también nos habla de lo mismo. Pacientes que deberían de estar anticoagulados en atención primaria no están anticoagulados un 65%. Y de los que están anticoagulados, solo un 15% está en rango. La verdad es que las cifras asustan, sabiendo que sí podemos prevenir 2 de cada 3 ictus, si los tenemos bien anticoagulados. Lo que decíamos, una de las limitaciones más importantes de los antivitamina K es que para optimizar el resultado tienen que estar entre un rango entre 2 y 3. Si nos pasamos de rango, por encima de 3 aumenta muchísimo el riesgo hemorrágico, por debajo de 2 aumenta, nos quedamos cortos, aparece el ictus. Otra diapositiva más para ver lo difícil que es tener al paciente en una dosis terapéutica adecuada. En el mejor de los casos, que sería un ensayo clínico, los pacientes están muy controlados, solo el 66% lo tenemos en rango. Y en la práctica es un 44%. Pero aún estando muy pendientes de ellos, solo el 66% está en rango. La anticoagulación oral, en un principio, era solo de manejo hospitalario, porque las hemorragias eran gravísimas. El rango de anticoagulación era mucho mayor. Ahora tenemos unos rangos de 2 y 3, pero es que antes... Y la gran variabilidad. Aparte de que los controles tenían que hacerse en laboratorio. No se podían hacer de manera ambulatoria, tenía que ser en un laboratorio hospitalario. 60 años después, vemos que es una tarea a compartir. Motivos. Hemos mejorado. Los profesionales, yo creo que en atención primaria estamos más capacitados, estamos más preparados. También hemos mejorado la organización. Pero fundamental ha sido en todo esto la estandarización de la medición, el hecho de poder utilizar una medida equiparable. O sea, yo puedo comparar mi rango de anticoagulación con el rango de anticoagulación
de una persona que está en Móstoles o que está en Cáceres. Antes no se podía porque dependía de los laboratorios. Fundamental también, han disminuido los niveles de anticoagulación recomendados. Ya estamos en casi todos, es entre un 2, un 3. Vamos a ver ahora unas pequeñas. Y han aumentado muchísimo las indicaciones. No lo puede asumir ya especializada. Tenemos que ayudarnos. En este dato del 2009 de la Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardíacas nos dicen que hay 1 millón de personas con anticoagulación oral en España. Ahora habrá muchas más. Bueno, esta es una diapositiva en la que ya la hemos comentado. Las limitaciones, el intervalo terapéutico, que hay que llevar un control rutinario, el que tardamos mucho en iniciarlo, la teratogenicidad, ocasionalmente resistencias, interacciones farmacológicas de las que vamos a hablar, interacciones con los fármacos, dificultad en la reversión del efecto y el riesgo de lo que estábamos hablando, el riesgo de coagulación, de hipercoagulabilidad al principio por déficit de proteína C. Esto hace que un 50% de los pacientes que necesitarían tratamiento no se lo ponemos. Hay una serie de contraindicaciones. Realmente las contraindicaciones son aquellas situaciones en las que el paciente puede tener una hemorragia. Hay más posibilidades de hemorragia. En la alergia o hipersensibilidad a los cumarínicos, la existencia de un traumatismo intracraneal o una hemorragia intracraneal los 8 o 10 días, una trombopenia importante, una hipertensión que no somos capaces de controlar y lo que vuelvo a repetir, la gestación, primer trimestre y tercero. Hay otras contraindicaciones relativas en las que lo que tendremos que hacer será valorar individualmente el riesgo-beneficio en el paciente. Pues una enfermedad hepática, el síndrome de mala absorción, pericarditis, coagulopatías, una cirugía reciente, la gestación. Pero no solo son contraindicaciones médicas, hay también unas contraindicaciones, y en esto el médico de familia es el que más sabe del paciente, unas contraindicaciones de tipo social. El paciente vamos a poderlo seguir porque es una medicación con mucho riesgo. Entonces, aquí es donde tanto el médico de familia como el farmacéutico puede ayudar. Nosotros somos los que vamos a saber si un paciente va a poder hacer o seguir adecuadamente un tratamiento. Problemas, efectos adversos, las hemorragias, el más temido. Un 1 a un 10% son hemorragias fatales. Las más graves son las del sistema nervioso central y con mucha frecuencia estas hemorragias o bien causan la muerte o bien provocan unas secuelas tan importantes como las que intentamos prevenir con el ictus, o sea, previniendo el ictus. Entonces, las hemorragias sabemos que si mantenemos al paciente en un rango entre 2 y 3 es mucho menos frecuente. También sabemos que se dice en los ancianos es más frecuente. Bueno, hay estudios que nos dicen que en los ancianos, si tenemos en cuenta los factores de comorbilidad y no utilizamos anticoagulación, no hay más riesgo. Ahora vamos a pasar una diapositiva en la que lo vamos a ver. Osteoporosis. Bueno, sobre todo en las anticoagulaciones a largo plazo. La vitamina K interviene en el metabolismo de ciertas proteínas de la ósea, de la síntesis óseas, entonces eso es normal que nos interfiera. Y por otra parte, parece ser que se puede producir una activación de los osteoclastos, con lo cual disminuye la densidad mineral ósea. Pero bueno, esto en principio es en tratamientos crónicos, que suele ser ahora cada vez más. La teratogenicidad, ya lo hemos visto, no solo se producen en el feto hemorragias, sino que además se producen malformaciones. Necrosis cutánea, esto es de lo que he estado intentando hablar, del riesgo del principio, los 3 a 10 primeros días de estar anticoagulando al paciente, se puede producir unas zonas o aparecer unas zonas de equimosis
unas manchas violáceas que aparecen en extremidades, en las mamas, en los genitales, que tienden a la ulceración y que no es más que trombos en la microcirculación debido a ese déficit de proteína C. Entonces, al principio hay que tener mucho cuidado. El efecto procoagulante por déficit de proteína C, perdón. El síndrome de dedo púrpura es otra de las complicaciones. Aparece en las zonas, en las plantas de los pies, en los laterales de los dedos. Y parece ser que es debido a microémbolos de colesterol, de las placas de ateroma al inicio de la anticoagulación. Otros efectos secundarios, pues la alopecia, reacciones, interacciones medicamentosas. Ahora hablaremos más. Esto es lo que les comentaba de la hemorragia. La hemorragia letal tiene mucho que ver con el rango de anticoagulación. Por encima de 4,5, la hemorragia aumenta muchísimo. Pero si mantenemos esos niveles de anticoagulación entre 2 y 3, la hemorragia no hay más incidencia. En gente mayor igual, si no hay más incidencia si controlamos los factores comórbidos, paciente hipertenso, muy hipertenso, con una hipertensión no controlada, pacientes demenciados, pacientes que tengan caídas frecuentes, pacientes con síncopes, o sea, que no es mayor. El riesgo de hemorragia, sobre todo, depende, lo que decimos, de la intensidad y de la variabilidad de la anticoagulación. La variabilidad de la anticoagulación también es un índice de lo bien que lo estamos haciendo o lo mal que lo estamos haciendo. Cuanto más nos varíe, es que lo estamos haciendo peor, la calidad es peor. Situaciones especiales, lo que hemos dicho, la mujer en edad fértil. Toda mujer en la que sospechemos un embarazo hay que hacerle un test de gravidez. Si el test es negativo, podrá seguir utilizando el anticoagulante, pero si el test es dudoso o positivo, hay que retirarlo inmediatamente. Se retiran los anticoagulantes y se pasan a las hemoglobinas de bajo peso molecular. Con la anticoncepción, no hay ninguna contraindicada, aunque ya sabemos que los anticonceptivos orales aumentan, es un factor de riesgo, pero en principio no habría ninguno. Se indican como de elección pues los métodos definitivos, los métodos barrera. Podría utilizarse el DIU, pero habría que retirarlo si hubiera hemorragias. O sea que, en principio, la lactancia no está contraindicada. Pero sí que es verdad que hay algunos autores que no la aconsejan, porque el recién nacido tiene una inmadurez hepática, ya de por sí tiene un déficit de vitamina K, y hay una pequeña cantidad de anticoagulante que pasa a la leche materna, con lo cual acentuaríamos. Hay autores que aconsejan la lactancia y que se ponga vitamina K añadida al niño, al recién nacido. La dieta, nuestro caballo de batalla generalmente, y el alcohol. No hay alimentos prohibidos, fundamental. Hay que dejarle claro al paciente que puede comer y debe comer de todo. Lo que no, y lo que siempre insistimos, es que nos avisen si van a hacer alguna dieta restrictiva. En esos casos tendremos que hacer, sobre todo al principio de esa dieta, unos controles más exhaustivos y hacerle un seguimiento, igual que cuando abandonen esa dieta. Tenemos también que conocer las características de la alimentación de nuestros pacientes. Tenemos muchos pacientes pues, que tienen de otras culturas que desconocemos en parte sus hábitos. Por ejemplo, los orientales. Los orientales consumen mucha soja, bien, y la soja no tiene especial cantidad en vitamina K, pero sí que nos interfiere con la síntesis intestinal y aumenta la absorción. Con lo cual, debemos de intentar saber qué es lo que comen nuestros pacientes, no prohibirles nada. El alcohol potencia el efecto. No está contraindicado. Si la patología de base no lo contraindica, no está contraindicado pequeñas cantidades, como siempre. Antes lo he pasado por alto, una de las contraindicaciones para iniciar una anticoagulación es el alcohólico. En el alcohólico no podemos, primero porque las caídas van a ser muy frecuentes, porque la afectación hepática hace que su síntesis de factores vitamina K sea incontrolable. O sea,
hay mucho riesgo. Siempre valora riesgo-beneficio. El alcoholismo en sí, inyectables y vacunas. La vía de elección para los inyectables va a ser la subcutánea o la intravenosa. La intramuscular, ¿por qué no? Porque hay una mayor tendencia o mayor riesgo de que haya hemorragias musculares. En cuanto a las vacunas, pues CDC, la vacuna antigripal, que es la que más nos preguntan y se preocupan mucho, yo tomo porque decimos culpa nuestra, les metemos miedo con las inyecciones, no se ponga, entonces llega la época de la vacuna antigripal. Bueno, pues se recomienda la vacuna intramuscular en el deltoides de la vacuna antigripal. No hay ningún problema. Anticoagulación y heparinas de bajo peso molecular. Bueno, pues ya lo he comentado antes. Con mucha frecuencia tenemos que recurrir a la asociación o a la sustitución. Un caso que he comentado antes, el embarazo. El embarazo en el primer trimestre y en el tercer trimestre, semana 35-36, tendremos que recurrir a las heparinas de bajo peso molecular. Cuando haya un sangrado, tendremos que retirar el anticoagulante y pasar a una heparina de bajo peso molecular. Cuando no estemos en rango, estamos por debajo de 1,5, de 1,9 y si el riesgo trombótico es muy elevado, tendremos que utilizar heparinas hasta que lleguemos a conseguir ese rango. Dosis terapéuticas o dosis profilácticas, dependiendo de la indicación, pero tendremos que utilizarlas. ¿Cuándo utilizaremos también heparinas de bajo peso molecular? Pues cuando el paciente va a ser sometido a una intervención quirúrgica, cuando el paciente va a ser sometido a una extracción dentaria. Aquí hay autores que dicen que no habría por qué quitar la anticoagulación, pero los dentistas no quieren no quieren hacer una exodoncia si el paciente está anticoagulado. En atención primaria, fundamental, esta diapositiva es un poco resumen, individualizar la dosis. No sabemos a priori la dosis de fármaco que va a necesitar un paciente para llegar a un nivel de anticoagulación. Es empírico. Tenemos que empezar de manera empírica. No se aconsejan las dosis de carga, que antes se utilizaban y se utilizaban mucho en el hospital. Hoy en día parece ser que no aportan ningún beneficio. Las dosis, empezando con dosis bajitas, 1 a 2 miligramos al día. Estas dosis, 2 miligramos suele ser con lo que se empieza. Estas dosis disminuirán en el anciano, por supuesto, y en personas que tengan bajo peso. Menor de 50 kilos se aconseja empezar por 1. Pero llegar no tenemos ninguna tabla, ningún estudio que nos haga predecir qué dosis va a necesitar un paciente. ¿Pasa? El siguiente. Gracias. ¿Quién inicia la anticoagulación? Pongo el interrogante, el hematólogo. Aquí en Madrid lo están haciendo, por lo menos en mi zona, lo está iniciando el hematólogo. Lo inicia, hay zonas en las que lo inicia el médico de cabecera, el médico de familia. La indicación la puede hacer el médico de familia, la puede hacer el cardiólogo, la puede hacer el hematólogo. Y la iniciación en mi centro, pero eso es un acuerdo, la inicia el hematólogo, sobre todo por ese problema que tenemos con esos primeros momentos de posibles microtrombos, y porque necesitan controles al principio en el inicio, controles cada 3-4 días, con lo cual supondría muchísima sobrecarga para el sistema de primaria. Nosotros lo que hacemos es el seguimiento. Tenemos que hacer un control de cómo está anticoagulado, cómo controlamos la anticoagulación, el famoso INR. El famoso INR es simplemente, razón normalizada internacional, el resultado de dividir el tiempo de protrombina, que nos mide la vía extrínseca, ese factor 7,
del paciente con un tiempo de protrombina control y elevado siempre a una potencia que es el índice de sensibilidad, que es para las diferentes tromboplastinas. El índice de sensibilidad, el que utilizamos de control, es el 1. Se aconseja que los distintos laboratorios utilicen ISIs menores a 1,2. Este INR es el que nos ha permitido comparar el grado de anticoagulación que tiene mi paciente con el grado de anticoagulación que tiene el paciente de mi compañero. Porque antes dependía solo de los laboratorios, solo nos servía en el mismo laboratorio el tiempo de tromboplastina, de protrombina. Las limitaciones las tiene. Cuando hay una coagulopatía tiene muy poquita sensibilidad. Hay tromboplastinas, hay laboratorios que utilizan tromboplastinas con un ISI mayor de 1,2. Los autoanalizadores que utilizamos fallan. Podemos utilizar un control inadecuado y entonces el cálculo y la interferencia con el anticoagulante lúpico. El inicio, lo que hemos dicho antes, con dosis bajitas, y los cambios que vamos a hacer deben de ser siempre a dosis pequeñas. Se hace sobre la dosis total semanal. Siempre. El cambio se hace, es un porcentaje de la dosis de la semana, no lo hacemos el día a día. Tenemos que considerar que en el momento que hacemos un cambio, como la vida media de nuestro fármaco, que es el acenocumarol, son unas 36 horas, no va a revertir en el INR hasta 36 horas. El efecto pleno se produce a partir del cuarto día. Objetivos. Casi siempre, en la mayoría de los casos, nosotros vamos a tener que mantener a nuestro paciente entre 2 y 3 de rango. Hay algunas excepciones, cada vez más, que son los portadores de prótesis valvulares mecánicas, que los tenemos que tener en 2,5, 3,5, y cuando ha aparecido un embolismo en pacientes con un INR de 2,3, entre 2 y 3, entonces tenemos que aumentar. Estas son otras 3 preguntas importantes que nos tenemos que hacer en la consulta. En el seguimiento del paciente anticoagulado. ¿Cuándo ajusto la dosis? Es decir, yo tengo un paciente que me viene con un INR de 3,1. ¿Tengo que ajustarlo o me puedo quedar ahí? Pues hay para todo. Hay quien dice que cuando hay que ajustar siempre que estemos por encima o por debajo, con 3,1 habría que ajustar, con 1,9 hay que ajustar, y hay quien dice que variaciones de 0,3, es decir, hasta 3,3 o 1,7, no tendría que modificar la dosis. Simplemente adelanto el control y lo dejo en la misma. Fundamental siempre preguntar si ha habido algo, alguna circunstancia que haya hecho que esa dosis me haya variado. Fundamental. ¿Cuánto debo de cambiarla? Pues lo hemos dicho antes, sobre la dosis total semanal y muy poquita cantidad. No se recomiendan cambios bruscos. Los cambios están entre un 5 y un 20%. 20% cuando hay una alteración importante del rango. Hay autores que recomiendan la utilización de fórmulas matemáticas. Nosotros en el día a día lo que hacemos es eso. Y la frecuencia, pues depende de la variabilidad. Nosotros conocemos al paciente. Al principio tendremos que citarlo y controlarle el INR mucho más a menudo por esas variaciones que pueden existir. Cuando ya conocemos al paciente y ese paciente está estable, podemos ir alargando el periodo. Siempre nos dicen que no más de 6 semanas, aunque el paciente esté estable. Lo que he dicho, si tenemos a un paciente fuera de rango, siempre hay que buscar una causa externa, que puede ser, con mucha frecuencia, el olvido de la dosis o el que duplican la dosis. Por eso, si han visto las hojas, les decimos que tachen, porque así se dan cuenta, o sea, que se tomen la pastilla y tachen, para que se den cuenta de que se la han tomado. Y si no lo saben, no se acuerdan, porque me la tomé, no me la tomé, si ven ya la crucecita, no la hacen todos. Sigue existiendo olvido y duplicidad de dosis. Las diarreas, pues por supuesto, que nos van a alterar. La toma de fármacos.
Y en este caso he querido resaltar los fármacos que se obtienen sin receta, que son fármacos que fundamentalmente el paciente nos lo oculta, no nos lo dice. De hecho, entonces siempre hay que sospechar y hay que preguntar por pues la pastilla del herbolario que me dio fulanito porque me dijo que ellos piensan que no, pero interactúa. Hay que preguntarlo. Las infecciones, por supuesto, nos alteran y el alcohol. El alcohol nos aumenta. Y los cambios de la dieta, pues lo que decíamos antes con el tema de ahora, por ejemplo, pues yo ayer tuve mis pacientes, bueno, hay rachas, ayer estaban descontrolados. ¿A qué se le puede achacar? Pues cada uno una circunstancia, pero es que ha empezado a hacer calor y la gente toma más ensalada. Y a pesar que se les dice que intente comer siempre lo mismo, pero bueno, pues es una circunstancia. Cuando se te alteran todos los pacientes de una tarde, es la época de fresas. Empiezan a comer muchas fresas. Me altera el INR, aunque no sean grandes cantidades de vitamina K lo que llevan, pero me las alteran. Importante, lo hemos dicho, ajustar dosis, los antídotos. El antídoto de los anticoagulantes es la vitamina K, pero si necesitamos pues en una cirugía urgente existe el plasma fresco o los complejos protrombínicos que nos revierten el efecto. Bueno, esto es simplemente para orientativo, no es ningún... Lo que decimos, si no está en rango, aumentaremos la dosis, que puede ser de un 10 a un 20%, pero sobre todo lo que vamos a hacer siempre es adelantar el control. Tendemos, lo que dije al principio, a no utilizar mucho la vitamina K. Fíjense que solo si es en un INR de 5 a 9 y si sangra. Si no sangra, aunque tenga 9, no administro vitamina K. O sea, es preferible hacer controles. Les dejaremos sin dosis 1 o 2 días, dependiendo, controlaremos de cerca al paciente, le daremos las pautas de que si sangra y tiene que ir, pero intentaremos no poner vitamina K. Más de 9, entonces ahí ya habrá que hacer una valoración. Intentamos poner en 1 o 2 dosis bajitas, 1 o 2 miligramos, y más de 9 con sangrado. Bueno, pues tendremos que valorar si es un riesgo vital, pondremos generalmente 10 miligramos vía intravenosa y mandaremos directamente al hospital. Si la hemorragia no es una hemorragia mayor o vital, generalmente los mandamos porque no podemos asegurar el control posterior, los mandamos al hospital independiente del riesgo para que les hagan los siguientes INRs y valoren la evolución. Lo que decía antes, los concentrados de complejo protrombínico, el plasma fresco y la vitamina K. Circunstancias que modifican, todas las que se le ocurran. Reducen el efecto, las dietas con vegetales y frutas. Una cosa importante, la vitamina K no se inactiva con el calor. Entonces, los vegetales, aunque estén cocinados, no pierden vitamina K. Pero pues voy más rápido. Pero la congelación sí. La congelación sí que hace que se pierda un 20%. El embarazo, síndrome nefrótico, bueno, todas estas circunstancias. Vamos a ir más rápido. Los alimentos ricos en vitamina K, pues el té verde, las verduras de hoja ancha, las espinacas, el alcohol potencia el efecto. Bueno, la he puesto solo para indicar, por ejemplo, cómo hay sustancias o alimentos con muchísimo contenido, la col, el té, las espinacas, pero el café también tiene vitamina K. Y aditivos como es el perejil, el cilantro, llevan vitamina K. Fármacos. Siempre tendremos que intentar utilizar en estos pacientes los mínimos posibles. Y cuando tenemos que introducirlos, lo que tenemos que hacer es, o bien, introducir el fármaco los días previos, 2 o 3 días previos a que le corresponda el control de INR, o adelantar ese control de INR a 2 o 3 días después de introducir el fármaco.
pero siempre hacer una monitorización, porque nos va a variar, casi con seguridad. Ahora vamos a ver un listado, de fármacos que alteran, fármacos que podemos dar. En los analgésicos, pues la aspirina nos altera, pero es que el metamizol también me lo altera. Y los antiinflamatorios no esteroideos. Puedo dar diclofenaco, ibuprofeno en algunos sitios me dicen que sí, en otros me dicen que no. Generalmente utilizamos el diclofenaco y el paracetamol. El melosicam también es de los que se puede. Antibióticos. Bueno, pues podemos utilizar con un poco de tranquilidad la amoxicilina clavulánico, podemos utilizar la citromicina, pero dense cuenta que la claritromicina y la eritromicina potencian, son de la misma familia. O sea que hay un listado. Los listados no podemos aprendernoslos todos. Ahora ya en Internet nos metemos y podemos valorar. Ustedes en las oficinas de farmacia pueden aconsejar al paciente. No hay que aprendérselos porque es imposible. Pero sí que es importante que valoremos cada uno y que tengamos mucho cuidado lo que le indicamos a un paciente que está tomando Sintrom. Los antifúngicos, prácticamente todos. Los lipemiantes, bueno, pues los que menos nos varían o no nos varían es la pravastatina. Simvastatina y el resto. Los antidiabéticos, la insulina no lo modifica. Los antigotosos, cardiotónicos, bueno, la digoxina la podemos utilizar, la furosemida también. Antiarrítmicos nos alteran, antiulcerosos, pantoprazol. Lo que decíamos, introducir. Las hierbas medicinales, que hice ya breve, termino. Importante preguntarlo. La OMS dice que hierba medicinal es todo aquel vegetal que contiene uno o varios principios activos que pueden ser utilizados en el tratamiento favorable de ciertas enfermedades. Cada vez asistimos a más pacientes que utilizan la fitoterapia. Bueno, piensan además que es inocua, que como es una hierba natural no interacciona, pero es que realmente, aquí lo ven, un montón. Todas nos interaccionan. Hay que preguntarle al paciente por todo lo que toma. Gracias. Lo siento.